Continuamos con la tercera parte de lo que fue la destrucción de Israel, de la desaparición de Israel como pueblo, como país, como nación, por haber rechazado el llamado del Mesías. Esas son las consecuencias del pecado. Cuando nosotros rechazamos a Dios una y otra vez, llega un momento en donde Dios se olvida de nosotros, nos deja a nuestra suerte, a nuestra decisión, a ese libre albedrío que el Señor nos ha dado, porque nosotros somos libres de elegir lo que queremos hacer, si queremos la salvación, si queremos recibir al Señor como nuestro Salvador, como ese proveedor, como ese sustentador, como ese sanador, como ese Dios maravilloso que nos regala esa promesa de vida eterna. Lucas capítulo 19, verso 41. No olvides antes suscribirte al canal, compartir el video para que muchas más personas puedan conocer de la historia de Israel. Verso 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Este fue Jesús, diciendo, vea a qué extremo llegó nuestro Señor para ver la ciudad, ver al pueblo al cual él había llegado a darle salvación, y cómo el pueblo lo rechazó una y mil veces, cómo prefirieron a un ladrón, a Barrabás, cómo lo eligieron antes que a él, cómo le dijeron a Pilato, suéltanos a Barrabás, a este Jesús no lo queremos. Qué humillación tan grande. Pero más allá de la humillación, yo puedo imaginarme un poco, y quiero que usted se lo imagine también, el dolor tan grande en su corazón de saber que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Así dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 del verso 7 en adelante, que la luz vino al mundo, y la luz vino a tratar de salvar a ese pueblo escogido por Dios. Pero dice la palabra que ellos rechazaron la luz y amaron muchísimo más a las tinieblas. Verso 42, Jesús diciendo, oh, si también tú me conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Fíjense en esta profecía tan fuerte que Jesús habla en esta palabra. Y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y derribarán a tierra, aleluya, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ve esa profecía tan tremenda que el Señor lanza acerca de Jerusalén. Y allí vamos llegando al punto de lo que fue la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, de todas las personas que allí habitaban. En el capítulo 24 de Mateo, aleluya, gloria a Dios. En el capítulo 24 de Mateo, el Señor habla acerca del fin del siglo en el que estaban viviendo, y también habla acerca de las señales acerca de su venida. Es difícil interpretar Mateo 24. Muchas personas se enfocan en Mateo 24 como solamente las señales antes del fin. Pero cuando usted se enfoca en el versículo, empezando desde el versículo 1, vean lo que dice. Vean, esto es muy interesante y muy importante que lo aprendan. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, o sea, de cuándo iba a ser esa destrucción del templo. ¿Y qué señal? Una pregunta, otra pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Dos preguntas.
y del fin del siglo. Tres cosas le preguntaron los discípulos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando Jesús hablaba acerca de los tiempos finales, se enfocó precisamente en lo que él llamaba como parábolas. ¿Se recuerdan todas las parábolas escritas en la palabra de Dios? Cuando Jesús lanzaba una parábola, la parábola de la higuera, de los talentos, y en cómo después sus discípulos le preguntaban: Señor, explícanos o dinos acerca de qué quiere decir esta parábola, ¿verdad? El Señor hablaba de una manera en la cual muchas personas no entendían o no les era dado entender, y a muchos otros les es dado entender las profecías, las revelaciones que el Señor quiere dar a nuestras vidas. Y cuando usted lee Mateo 24, ahí se enfoca en relatar las señales acerca de cuándo sería la destrucción del templo, acerca de cuándo sería el fin del siglo, acerca de cuándo serían las señales de su venida, y empieza a relatar acerca de la gran tribulación, de la cual muchas personas hablan que será cuando el Señor venga, y de si nosotros vamos a estar o no vamos a estar en la gran tribulación. Pero también relataba cuándo iba a suceder lo de la destrucción del templo. Y en una oportunidad Jesús decía, relataba: de cierto sí os digo que no pasará de este siglo sin que esto acontezca. Ojo en esto, ojo en este punto. El siglo, un siglo son 100 años. Aquí estamos hablando de cuando Jesucristo, 67 años después aproximadamente, el historiador judeo-romano Flavio Josefo relata que llegó un momento en donde los judíos la nación de Israel había crecido tanto y se había multiplicado tanto, y eran fuertes, y empezaron a querer rebelarse contra los romanos, porque fíjense, el pueblo de Dios rechazó a Dios, rechazó al Salvador para quedar en el yugo o en la esclavitud de los romanos. Prácticamente los romanos eran quienes los controlaban, eran quienes tenían todo el poder, estaban sumisos a los romanos, similar a lo que acabábamos de leer hace poco en la segunda parte acerca de lo que fue el éxodo, de cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto de manos de Faraón. El pueblo vivía en esclavitud, y aún así el Señor se dignó a rescatarlos, a salvarlos, a darle la oportunidad de una nueva vida en la tierra prometida. En el Evangelio se nos relata lo mismo, la oportunidad de una tierra prometida, en este caso la vida eterna. Ese es el regalo de salvación que el Señor vino a darle a su pueblo, y nuevamente el pueblo lo rechazó. Fíjense a tal nivel de encarcelarlo, abofetearlo, escupirlo, maltratarlo, burlarse de él, repartir entre sí sus vestiduras. ¡Qué acto tan cruel! Y finalmente crucificarlo y burlarse de él, diciendo: sálvate, sálvate, si eres el rey de los judíos, si eres el Hijo de Dios, bájate de aquí. Sufrir semejante humillación, crucificarlo al lado de dos ladrones, como si él fuera un vulgar ladrón también. Fíjense qué acto tan cruel. Aleluya, gloria a Dios santo. Entonces, cuando este historiador judeo-romano, Flavio Josefo, se enfoca en relatar lo que sucedió al pueblo de Dios, dice en el libro Las guerras de Israel, él relata que en un momento los romanos descubrieron los planes que tenían los judíos. Los judíos intentaron destruir a los romanos, pero dice la historia que un capitán llamado Vespasiano, Tito Vespasiano, era un hombre demasiado cruel, y relata la historia que empezaron a exterminar a todo judío que había en la nación. Empezaron hasta llegar hasta el templo, y dice la historia que el templo fue quemado con todas las personas que había allá adentro. El pueblo fue masacrado. Fue una historia
sumamente cruel. Solamente fueron salvos poquitas personas, solamente pocas personas lograron huir y fueron las personas que huyeron y otras que se dejaron doblegar o que se mantuvieron allí sumisas fueron las que lograron salvarse de ese juicio tan grande que cayó al pueblo de Dios. Y el Señor lo profetizó. Muchos pudieran decir, no, eso no fue juicio. El Señor lo profetizó y hasta lloró y dijo, no quedará de ti, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, porque ya el Señor sabía lo que iba a acontecer. Continuamos con la cuarta parte, la parte final de lo que fue la destrucción de Israel. En el anterior capítulo habíamos quedado acerca de la profecía que hizo Jesús acerca de Jerusalén y del templo y de todas las cosas que iban a acontecer y de cómo Israel fue destruida totalmente y las pocas personas que se salvaron fueron las que huyeron, fueron mínimas las personas. Ellos quedaron totalmente errantes, quedaron sin nación, sin pueblo, sin país, sin nada, quedaron a la deriva. El precio por haber rechazado al Mesías, por haber rechazado al Salvador. Y este historiador judeo-romano Flavio Josefo relataba de que todas las personas fueron perseguidas, quemadas, acuchilladas, muchos fueron encarcelados. Fue una matanza cruel contra el pueblo de Dios. No conforme con esos juicios, con haber desaparecido totalmente de la faz de la tierra y quedaron unos pocos, por la misericordia de Dios, como él decía en su palabra en el Evangelio de Mateo 24, que si esos días no hubieran sido cortados, nadie hubiera sido salvo. Por la misericordia de Dios quedaron algunas personas vivas. Pero ese juicio persiguió aún a los judíos durante casi 2000 años, 1900 años y un poquito más. No conforme con esos juicios, cuando los judíos lograron otra vez, como quien dice, multiplicarse, como el renacer, pasaron todos esos años sin haberse arrepentido de su maldad y habiendo rechazado al Salvador. Y aún hoy día, esta nación de Israel no reconoce a Jesús como Salvador. Dicen que fue una persona, un líder que se levantó, pero ellos siguen esperando al Mesías. Pero el Mesías ya vino. Y cuando vuelva a venir Jesús, vendrá por su pueblo. No vendrá por la profecía que ellos esperan, que será un redentor, un salvador, un rey. Entonces, 1900 años después, todos estos judíos habían aproximadamente en Europa entre 9 y 11 millones de judíos. Y fuera de Europa habían aproximadamente de 7 a 9 millones de judíos. Entonces, ¿qué sucedió en el año 1940? Se levantó este nazi o esta persona llamada Adolfo Hitler, un dictador nazi, una persona cruel. ¿Y qué hizo Hitler? Hitler arremetió contra los judíos, posiblemente influenciado por Satanás, influenciado por el diablo y también en parte por las profecías que el Señor había hecho acerca del pueblo, acerca de su pueblo. Juicio de Dios, Dios lo permitió. Juicio siguió cayendo sobre la nación de Israel. Y esos juicios seguirán cayendo a la nación de Israel hasta que ellos reconozcan a Dios como su Señor y su Salvador. Hasta que ellos reconozcan que Dios envió a su Hijo a pagar el precio, a darles el regalo de la vida eterna, el regalo de la salvación, el regalo por medio del perdón de pecados y que ellos puedan recibir al Señor. Entonces este hombre Hitler, dice la historia de la Segunda Guerra Mundial, que mató aproximadamente 6 millones de judíos. Mire, eso fue una matanza terrible. Y si usted cree que ya con la destrucción que le hicieron los romanos y la matanza grande que hicieron los romanos,
era suficiente. No, el precio por rechazar al Señor, el precio por rechazar a Jesús es un precio sumamente costoso para nuestras vidas. Y tenemos ejemplo en el pueblo judío de haber rechazado la salvación de Dios. En ese momento cuando fueron destruidos por los romanos, y aún ahorita en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler hizo matanza de más de 6 millones de judíos. Dicen que los quemaban vivos, los encerraban en cuevas, los metían en cámaras de gas, de tortura. Eso fue algo terrible, y muchas personas le buscan la explicación. Oye, ¿y qué le hicieron los judíos a Hitler? Mira, Hitler, según él, su argumento para arremeter contra los judíos, eso era un odio grandísimo que les tenía a los judíos. Decían que eran una raza inferior, y los había acusado. El argumento principal fue que los acusó de traición dentro de la nación, que estaban conspirando contra él. Pero nada de eso es cierto. Simplemente fue influenciado por fuerzas malignas y por cumplimiento, así como cuando Judas entregó al Señor. ¿Quién se iba a pensar, o quién podía pensar que uno de los que estaba con él lo iba a entregar? Uno de sus discípulos, ¿verdad? Pero dice la palabra que en un momento que Judas estaba con el Señor, dice que después de haber comido el bocado, dice que Satanás entró en él. Y de esa manera él fue y entregó al Señor. Entonces, de esa manera aún sucedió con Hitler. Quizás le entró Satanás y arremetió, empezó el juicio nuevamente contra la nación de Israel. Entonces, después de haber hecho esa matanza, esa destrucción del pueblo de Dios, se salvaron aproximadamente 5 millones de personas, quizás menos en Europa, de judíos. Aún los juicios de Dios estaban sobre ellos, sobre los judíos, sobre quienes rechazaron e hicieron que crucificaran al Salvador. Entonces, en el año 1948, y vamos finalizando el estudio, un 14 de mayo de 1948, dice que según una resolución de las Naciones Unidas, le permitieron a Israel agarrar un pedacito, una pequeña parte de lo que en ese entonces Palestina se había tomado para ellos, porque ese pueblo o esas tierras donde una vez fue Israel, eso lo agarraron los palestinos, lo invadieron, tomaron posesión de esas tierras, y por eso actualmente nosotros vemos que hay esos conflictos, esas guerras, esas bombas de allá para acá, de aquí para allá, ese conflicto interno entre Israel y Palestina y todas esas naciones vecinas, porque Israel tomó una parte que le fue dada, pero Israel con el pasar de los años ha querido retomar todo el territorio que en una oportunidad le perteneció. Y mientras Israel siga con ese tema de querer abarcar todo el territorio que por derecho le perteneció, fue suyo, pero entre ellos internamente conocen todas sus discordias, sus problemas. Palestina se rehúsa a entregar la parte que le corresponde por derecho a Israel, y allí estarán en rumores de guerra hasta que el Señor lo permita, quién sabe. Pero según la historia y las profecías encontradas en la Biblia, en el Apocalipsis, en el libro de Daniel, muchas personas entienden a través de esa profecía que en algún momento Israel se levantará en guerra, no una guerra como la que está viviendo actualmente, sino una guerra profunda, mucho más fuerte. Y esa ayuda o ese apoyo que Israel tiene ahorita de fuerzas extranjeras, llegará un momento donde no las tendrá, y vendrá nuevamente un juicio sobre la nación de Israel. Y es allí cuando finalmente muchos, no todos, podrán reconocer que el Salvador vino, podrán reconocer a Dios como el Salvador de sus vidas. Mientras tanto, vemos que desde ese año 1948 para acá es que volvemos a tener a Israel. Israel no tiene todavía, tiene 100 años de cumplido, no tiene 100 años todavía
de haberse restituido como nación. E Israel, ese Israel que vemos ahorita, es la higuera profética de Dios. Por sus frutos los conoceremos. Que cuando veamos que la higuera florece, entendamos, lo dice la palabra, que el fin se acerca. Ese es el reloj profético de Dios. Cuando Israel logre retomar todo ese territorio que tiene Palestina y que ellos quieren, para levantar nuevamente el templo de Dios, donde se sentará el anticristo, ese que está profetizado en el libro de Apocalipsis. Cuando Israel logre ese punto, allí podemos ver, aunque nadie conoce el día, nadie conoce la hora de la venida del Señor, pero hay profecías, hay palabra que nos da a entender de cómo podemos pensar o ver o saber el momento preciso cuando la venida del Señor esté cerca, no el tiempo exacto. Pero Israel es el reloj profético de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oremos por todas esas personas, por ese pueblo de Israel, que muchas personas dicen que es la nación de Dios, ¿verdad? Que es el pueblo de Dios. Pero ahí hay pueblo que no es de Dios. Este Israel que nosotros vemos ahorita y que muchas veces oramos por él, allí dentro hay pueblo de Dios, pero no todo es pueblo de Dios. Muchas personas, usted visita Israel y le pregunta a muchos israelitas, ¿quién es Jesús? Y no lo reconocen como el Salvador, no lo reconocen como el Hijo de Dios, no aceptan que él vino de parte de Dios. Por lo tanto, no pueden ser llamados pueblo de Dios. Bendiciones, no olvides suscribirte al canal, compartir esta historia y que Dios te siga llenando de mucho conocimiento y de mucha sabiduría. Hasta la próxima. Bendiciones.